Hoy los invito a visitar las ruinas de Pecuén, un lugar del interior de la provincia de Buenos Aires que nos cuenta una historia increíble. Su historia nos hace acordar a la de la Atlántida, que nos contaban cuando éramos chicos, esa ciudad sumergida en algún lugar del planeta, aunque en este caso sus habitantes vivieron una realidad menos mágica. Villa de Pecuén era un centro turístico de lujo gracias a las propiedades curativas de su laguna, con un nivel de salinidad similar al del Mar Muerto, con propiedades que se prodigiaban como maravillosas para la salud. Sin embargo, el 10 de noviembre del año 1985, el terraplén que protegía al pueblo cedió tras años de inundaciones y lluvias intensas, arrasando todo a su paso. El pueblo quedó bajo agua y el matadero, que se encontraba en las afueras, en una zona un poco más elevada que el centro, también fue alcanzado. Este será el primer punto de nuestra visita. Acompáñanos. Al llegar al matadero, lo primero que nos encontramos son carteles de no ingresar a las ruinas, porque es evidentemente peligroso, con los stickers de los amigos viajeros que van dejando su recuerdo en el lugar. Y ahí nos encontramos con el cartel del matadero modelo de Salamone. ¿Quién fue Salamone? Salamone fue conocido como el arquitecto de las Pampas. Ese matadero fue inaugurado en 1938 durante la gobernación de Manuel Fresco en la provincia de Buenos Aires. El arquitecto Salamone tenía un estilo único que mezclaba el art déco, el futurismo y el funcionalismo, siempre con una escala monumental, majestuosa. Sus edificios buscaban proyectar una presencia más allá. Nótese en cartel las letras de Matadero, claritas y aún subsistentes después de toda la tragedia y de tantos años que pasaron. Realmente es una edificación muy imponente. La torre es el elemento más distintivo. En la parte superior tiene esas letras de hormigón y estaba todo preparado, diseñado de una manera pero espectacular, increíble. Realmente estaba todo pensado para la eficiencia de ese proceso cárnico, con una estética que hoy nos parece salida, la verdad, de una película de ciencia ficción. Nótese cómo justamente toda la arboleda que había alrededor quedó petrificada por la salinidad del agua que la cubrió en su momento. La verdad que hoy caminando por el lugar y viendo la altura nos parece increíble que todo eso haya estado bajo agua. Seguimos nuestro camino hacia lo que es más el pueblo y las ruinas que allí quedan. Los invito a seguir acompañando.
Ahí por fin llegamos a la villa turística de Pecuén, donde te reciben con ese cartel, con un mapita indicándote todos los lugares, las edificaciones. En ese lugar, en esa boletería, se paga la entrada al predio. La verdad que es un lugar lindo, pintoresco. Ahí les dejo el QR por el que te interese verificar. Nos recibe con el cartel indicador de que hemos llegado a la avenida principal, a la avenida de Mayo, y ahí empezaremos a ver las edificaciones. Una de las primeras cosas con las que nos encontramos es la antigua escuela. La verdad es que hay muchas cosas que si no fuera por los carteles que pusieron a posteriori identificando los lugares, no las reconoceríamos, honestamente. Este me llamó la atención porque era el kiosco y parada de colectivo, de lo cual solo vemos el techo. Pues hay gran cantidad de ruinas que realmente no se pueden identificar a simple vista. Es increíble el poder destructivo que tuvo el agua sobre estas estructuras. Por allá vemos un viejo tanque de agua olvidado y nos encontramos con este bosque petrificado. Es impresionante, impresionante realmente imaginar lo que debe haber sido ese lugar en otro momento. Y ahora cuando avancemos van a haber cosas mucho más increíbles. La verdad que uno veía esa imagen del sol en el horizonte sobre el agua y era hermosa y te dabas vuelta y te encontrabas con todo el desastre que había dejado la inundación. Realmente era un contraste muy grande y la sensación un poquito inexplicable. Realmente creo que hay que estar ahí para saber lo que se siente. Realmente ir atravesando tantas vidas, tantas historias que uno imagina que pudieron haber acontecido allí y bueno, encontrarse hoy con todo esto. Así como había algunas cosas destruidas, había otras que se conservaban en muy buen estado, por lo menos a la vista, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención la presencia de los cordones cuneta casi impecables en algunos lugares. Es muy loco cuando uno tomaba contacto con algunos carteles y veía que había funcionado el autoservicio El Pulpo. Y bueno, como les decía recién, muy loco, muy loco. Realmente fue una ciudad en funcionamiento sumergida de la noche a la mañana. Es algo increíble. Nuevamente nos encontraremos con ese cartel blanco de advertencia de no ingresar ni subir a las ruinas. Y de todo esto creo que conmueve mucho cuando uno se encuentra con las ruinas de lo que fue una casa particular, en este caso de la familia Arriola. Y no se imaginan lo que vamos a ver ahora. La Zarucha, esa construcción de una princesa nacida en Francia, pero que adquirió su título de nobleza
luego de casarse con un príncipe ruso en segundas nupcias. Su nombre era Ernestina Leontina Alairé y ella se instaló allí en Epecuén mientras su castillo en el sur de la provincia de Córdoba estaba en construcción. La verdad que una historia muy atractiva y fascinante, y es increíble cómo en este lugar encontramos un pedacito de ella. Luego aquí pasamos por lo que era una antigua carnicería, se ven todos sus azulejos blancos en mesada y paredes, y bueno, sigue el devenir por las ruinas del lugar. Nuevamente nos encontramos con ese cartel blanco que dice de no aproximarse a las ruinas y vemos lo que era la antigua construcción del Hotel Monte Real. En este sector aún podemos ver algunas estructuras parcialmente sumergidas. Avanzando un poquito más, nos encontramos con una mesita y un sillón como los que había en el patio de mi casa cuando era bastante chico, hace unos cuantos años ya. Seguidamente vamos a ver lo que era la estructura del Hotel Villa Marta. Seguidamente vamos a ver también lo que era el Hotel Rambla, con un ingreso muy pintoresco. Pero bueno, el poder destructivo de las imágenes habla por sí solo. Bueno, y algo que me llamó muchísimo, pero muchísimo la atención era el estado del asfalto, de los cordones cuneta, de esos bancos, los postes, todo en ese lugar. Parecía que se habían mantenido intocable. Y ahí ya empezamos a ver lo que eran los banquitos, las mesitas, donde la gente podía hacer picnic, acampar ahí. Y estamos ingresando ya a lo que era propiamente el sector del balneario, que aquí veremos las imágenes más increíbles, créanme lo que les digo. Ya estamos entrando en el sector del balneario, de las piletas. Bueno, esos son los techos que han caído, se han arrancado de las estructuras, pero me sorprendió muchísimo, pero muchísimo lo que era el paseo. Bueno, allí se veía lo que debían ser los vestuarios en su momento, eh, pero ahora en unos pasitos van a ver justamente esto, las piletas, sus toboganes, cómo se encontraba todo el estado de conservación aparente que presenta, las baldosas en el piso. Es una imagen realmente impactante e increíble.
los bancos con sus venecitas colocadas. Ahora, si esto está así hoy, imagínense lo que ha sido esto hace 40, 50 años atrás. Realmente ha sido increíble, maravilloso. Veo que no mienten las historias cuando dicen que era una villa turística excepcional. Realmente viendo estas ruinas lo creo. Simplemente repasemos la cantidad de hoteles derrumbados que fuimos viendo y los que no hemos visto. Realmente ha sido un lugar increíble. Bueno, a esta altura ya les voy dejando las últimas imágenes. Ahí se ven los bancos alcanzados por la tierra, por el barro en ese sector. Nos habla del movimiento que tuvo el agua, ¿no? Eh, pero bueno, realmente el recorrido, si uno lo quiere hacer en extenso, necesita varias horas. De hecho, estuvimos varias horas caminando por el lugar. Espero que este resumen haga justicia de lo que se ve y pueda transmitir las sensaciones que nos quedaron. Estuvimos ahí. Eh, la verdad es que la sensación es bastante amarga. Uno se queda con un montón de sentimientos respecto de la gente que habrá vivido ahí, que habrá tenido que salir de la noche a la mañana, los recuerdos, quién sabe las cosas que quedaron. Acá nuevamente nos vamos a encontrar con otro hotel, el Parque Hotel, eh, que justamente habla de esto, de la cantidad de hoteles, del volumen de este emprendimiento, de esta villa turística, ¿no? De lo que supo ser. Y bueno, de estas imágenes maravillosas que se ven en las costas y que nos regala el atardecer ahí sobre el agua. Incluso ahora un poquito más adelante vamos a ver la imagen, bueno, estos son los vestuarios que se ven todos azulejados. También se da cuenta del riesgo allí, de esa pared, lo peligrosa que está, porque vemos las otras paredes como están todas caídas. Por eso es importante no arrimarse, porque no se sabe cuándo puede derrumbarse alguna de esas estructuras. Ahí se repite alguna toma del complejo de la pileta, la que quedé fascinado con eso. Y luego veremos la existencia de un pequeño muchecito, del cual quedan solamente algún poste, algunas maderas, un caño por ahí dando vuelta y no mucho más. Pero bueno, nos ubica geográficamente que por ahí ya estaba la costa, es decir, que ese complejo ya estaba en la zona costera del lugar. Bueno, y si llegaron hasta aquí, les agradezco mucho que hayan compartido esta experiencia con nosotros de este viaje, de esta pequeña escapadita, y nos cuenten qué sensaciones tienen, si conocen, si no conocen el lugar. Los leo en comentarios. Hasta pronto.